Bien, ya estamos de vuelta en Cable Noticias y como lo anunciábamos, se encuentra con nosotros en el estudio el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Ginspeter. Muy buenas tardes, ministro. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien. Cuéntanos primero que nada en qué consiste esta visita que estaba haciendo por San Antonio, específicamente en materia de seguridad. Bueno, esta visita en primer lugar corresponde a una invitación que me formuló el senador Francisco Chaguán y la diputada María José Hoffman en conjunto con el gobernador Mauricio Araneda. Ellos siempre, desde que asumieron sus cargos, han tenido una preocupación particular por San Antonio y muy concreta por la seguridad ciudadana. Y hoy día analizamos varias cosas, pero le voy a contar las más importantes. En primer lugar, estuvimos trabajando en la primera comisaría de San Antonio, revisando con el comisario y con el director, con el general director de Carabineros, cuáles son los principales desafíos que tenemos en San Antonio en materia de delincuencia, especialmente para el verano. Y algunas medidas que me importa que la gente que nos está viendo conozca. Vamos a aumentar durante el periodo de verano, pero también durante el año, la dotación de carabineros en San Antonio. Hoy día tenemos un contingente de aproximadamente 124 carabineros en la primera comisaría. Y yo espero que ese contingente se incremente a lo menos en un 10% para el año 2012. Adicionalmente, vamos a ser extraordinariamente estrictos con los locales que venden alcohol. Porque una de las razones por las cuales se cometen delitos es que la gente abusa del alcohol y las drogas. Y muchas veces, locales que tienen patente de alcohol le venden a menores, le venden a personas que están claramente en estado de ebriedad. Y la verdad es que frente a eso hay que tener tolerancia cero, mano muy dura. Y hemos hablado con el gobernador y con el alcalde. Y lo que vamos a hacer es simplemente clausurar los locales en que se venda alcohol a gente en estado de ebriedad, a menores, o locales donde se produzcan otros delitos, como riña. Ayer tuvimos un homicidio que tiene que ver también con el consumo desmedido de alcohol. Estuvimos trabajando en el centro comercial de San Antonio. Vamos a aumentar la cantidad de cámaras que hoy día están permitiendo monitorear las calles. Entregamos un folleto que es Barrio en Paz Comercial para que la gente nos ayude, los locatarios se preparen, estén más preparados si se produce una situación de delito. En fin, tenemos un montón de razones para estar esperanzados. ¿Y sabe por qué? Porque también estuve con los padres de Alejandro Martínez. Alejandro Martínez es una persona de la comuna que el año 2008 fue víctima de la delincuencia. El centro de atención a víctimas que está aquí, al ladito del canal, lleva hoy día su nombre. Desgraciadamente lleva su nombre porque él fue víctima de la delincuencia. Nosotros no queremos que haya más casos como el de Alejandro Martínez. No es fácil comprometernos a que no haya más casos, pero sí podemos hacer los esfuerzos y para eso necesitamos la ayuda de muchos y el trabajo nuestro. Ministro, un tema que ha sido quizás polémico durante estos días ha sido el tema cuando se ha discutido sobre si el gobierno ha quebrado o no la mano a la delincuencia y usted apuntó a la función del Ministerio de Justicia, o sea, a tribunales y al Ministerio Público, a la labor de los fiscales. ¿En qué está ese tema y cuál es el planteamiento que tiene ahora tras la polémica? Mire, hay gente que se enoja y yo he visto al fiscal nacional molesto porque yo hago planteamientos respecto a cuestiones que me parecen error. Siento que muchas veces se dejan sin efecto detenciones practicadas por los carabineros sin fundamento. Creo que cuando el fiscal nacional nos informa que el 85% de los robos y los hurtos, que son los delitos que más afectan a nuestros compatriotas, se archivan y no llegan ni siquiera a un juez, estamos frente a un problema. Es algo que a mí no me gusta. Y yo voy a aplacar los planteamientos porque para algo soy ministro del Interior y Seguridad Pública. Siento que estoy representando a las madres, a los padres, a la gente humilde que reclama mayor eficacia a la justicia. Y muchos se molestan y dicen que yo no debiera hacerlo, pero la verdad es que el día que deje de hacerlo voy a dejar de ser ministro. Porque yo voy a estar siempre defendiendo a la gente que es víctima de la delincuencia. A veces hemos desarrollado siento que hemos desarrollado como sociedad demasiado respeto por los derechos de los delincuentes y nos olvidamos de los derechos de las víctimas. Claro, los delincuentes tienen derechos, pero las víctimas también. Y cuando aquí se comete un delito, muchas veces la víctima queda desamparada. Y el reclamo que yo hago es a que le demos mayor protección a las víctimas. ¿Y cómo se logra eso? El gobierno tiene mucho que hacer, sin duda, y no lo desconozco. Pero también se logra con fiscales que hagan bien su trabajo, con jueces que hagan bien su trabajo. ¿Y por qué? ¿Por qué se molestan? Porque es la arrogancia a veces de decir yo todo lo hago bien, a mí nadie me puede criticar. Bueno, no, yo soy un ministro del Interior que me interesa que el combate contra la delincuencia se haga en serio. Y en ese sentido
con respeto a la autonomía de ellos, voy a hacer los planteamientos que me parezcan. Yo creo que se cometen muchos errores, y eso es lo que lo he dicho, y estoy seguro que las madres, los padres, quienes nos están escuchando hoy día en sus casas, entienden que el trabajo que yo estoy haciendo no es por criticar a los fiscales, es por darle más seguridad a nuestros chilenos. Ministro, ayer también, tocando la materia nacional, se cumplió un año de la muerte de los 81 reos en la cárcel de San Miguel, y los familiares criticaban la ausencia del presidente, más bien más gobierno dentro de la ceremonia, y también qué está pasando en materia penitenciaria para solucionar también el problema que hablábamos anteriormente. Bueno, efectivamente la tragedia de la cárcel de San Miguel nos conmovió a todos como país y nos hizo ver que tenemos cárceles que son verdaderamente vergonzosas. Desgraciadamente, el gobierno del presidente Lagos y de la presidenta Bachelet se anunciaron muchas cárceles, pero se construyeron muy pocas. Cuando nosotros llegamos al gobierno nos dimos cuenta que teníamos falta de cárceles enormemente. Las cárceles demoran 3, 4 años en construir. Estamos en un proceso de ponernos al día en las cárceles, por una razón muy simple. Porque si queremos vencer el tema de la delincuencia, tenemos que entender que las cárceles no pueden ser un lugar donde se encierra la gente sin ninguna dignidad. Tienen que ser lugares donde la gente se pueda rehabilitar. Y hoy día nuestras cárceles no están rehabilitadas. Así es que el dolor de los 81 reclusos muertos en San Miguel al menos tuvo esa virtud. Ahora, para su familia, un infierno, haber perdido un ser querido, porque la verdad es que ellos estaban presos, pero seguían conservando derechos. No se les trató a lo mejor en ese recinto como correspondía. Estuvo el ministro de Justicia para ir a su pregunta, representando al gobierno. Estuvo el director de Gendarmería representando al gobierno. Estuvo muchos otros funcionarios del gobierno atentos, la intendenta de la región metropolitana. Como gobierno hacia ellos, decirles que sentimos y que entendemos profundamente su dolor. Como país, tener presente que tenemos que tener cárceles que sean capaces de rehabilitar a lo menos a los delincuentes primerizos, a los jóvenes que a veces por falta de oportunidades, por falta de educación, por falta de trabajo, por caer en la droga, caen también en el delito. A ellos tenemos que ayudarlos, ser una sociedad solidaria que no los deje abandonados. Ministro, me voy a extender un poquito en el tiempo, pero para finalizar la entrevista, termina este 2012 y ya casi 8 meses han sido absolutamente conflicto estudiantil. ¿Cuál es la evaluación general de este año, por lo menos, que usted pueda realizar brevemente para cerrar la entrevista? Bueno, el conflicto estudiantil fue duro, pero terminó bien. Un solo ejemplo, estamos pasando de 130.000 becas a 220.000 becas, ¿sí? 100.000 becas más en materia de educación. Estamos llegando con becas al 60% de la población más vulnerable. Se consiguieron cosas. El presupuesto más grande de todo nuestro presupuesto fue el de educación. Pero también se redujo la cesantía. También aumentaron las exportaciones. También, una cosa muy importante, se acabaron las listas de espera auge. Esa fue una cosa que nos acompañó durante décadas. Hoy día la dignidad de las mujeres que van a tener un postnatal de 6 meses. Se acabó después de 31 años el descuento del 7% que se le hacía a los pensionados en materia de salud. Muchas cosas por las cuales estar conformes. Y decirle a todos los chilenos, tenemos un país maravilloso. Sintámonos orgullosos de lo que estamos viviendo, sintámonos orgullosos de los logros que como sociedad estamos teniendo. Una sociedad que da 6 meses de permiso a su madre, se acaba con el descuento del 7%, agrega becas hasta el 60% de su población, disminuye su cesantía, termina con las listas de espera auge. Es una sociedad que lo está haciendo bien. Y yo sé que todo eso va a llegar a las casas de los chilenos y todos vamos a tener una mejor calidad de vida. Muy bien, ministro, muchas gracias por haber estado con nosotros en Cable Noticias. Muchas gracias a usted. Bien, así estamos finalizando esta edición de Cable Noticias en Canal 2. Nos despedimos y por supuesto sigas informando con nosotros en nuestra página web www.canal2.cl y en la edición de las 20 horas. Que tengan muy